Concluye hoy en la Casa de las Américas la edición 63 de su prestigioso premio literario. Recuerdan a la destacada poetisa y ensayista Fina García Marrús en el centenario de su nacimiento. Falleció en La Habana el musicólogo, profesor e investigador Jesús Gómez Cairo a los 73 años de edad. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 28 de abril de 2023. Coincidente con la celebración del aniversario 64 de la fundación de la Casa de las Américas, esta noche son dados a conocer los ganadores del prestigioso premio literario Casa de las Américas 2023 en su edición 63. Desde el pasado lunes, una decena de intelectuales que han integrado el jurado en esta ocasión, procedentes de varios países del continente latinoamericano, han participado de un conjunto de acciones académicas y artísticas como parte de la celebración de este prestigioso certamen que cada año, hace más de 6 décadas, tiene sede en Cuba. Hoy concluyó en La Habana la edición 63 del Premio Literario Casa de las Américas, uno de los concursos más importantes, o quizás el más importante, en la región de América Latina. El Premio Casa de las Américas es quizás el premio con mayor tradición en habla hispana. Casi creo que no hay otro premio más antiguo que el Premio Casa de las Américas, dejando de lado el Premio Cervantes, ¿no? Y creo que hoy en día es una instancia de reconocimiento para muchos autores que apuestan por la calidad literaria y el desarrollo de un mundo propio, y me parece que la función del jurado, bueno, es reconocer esa singularidad en quienes se presentan, porque hoy en día no podemos dejar en manos del mercado editorial ese tipo de reconocimiento. En otra época ese reconocimiento de Casa de las Américas coincidía quizás con el de las editoriales de la época como Barral, por ejemplo, ¿no? Eso ya no existe. Entonces creo que el Premio Casa de las Américas es un catalizador. Al Premio Literario Casa de las Américas y su trascendencia en la literatura latinoamericana dedicaremos nuestra sección Contrapunteo la próxima semana. Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Mientras La Habana ha sido sede del Premio Literario Casa de las Américas en su edición 63, Camagüey ha acogido el primer Festival del Libro Digital como parte del 7º encuentro sobre cultura audiovisual y tecnologías digitales. Desde este territorio conocemos los detalles por intermedio de nuestra corresponsal Aimea Margós. Propone rutas de aprendizaje que ayuden al crecimiento de los lectores, el primer Festival del Libro Digital, una iniciativa del proyecto El Callejón de los Milagros en Camagüey para contribuir a la creación de un entorno donde se fomenten las competencias en el mundo virtual. Vamos a estar presentando el trabajo que hacemos desde la editorial, nuestro plan editorial, el trabajo que hacemos también en el portal, en las redes sociales, con nuestros proyectos, los que llevamos a la feria, y mostrar un poco esa diversidad de proyectos, instituciones, empresas cubanas que están también insertándose en este camino hacia la nueva literatura, hacia una edición digital. Espacio que se inserta en el 7º encuentro sobre cultura audiovisual y tecnologías digitales, donde participan escritores de varias editoriales del país e intelectuales que sostienen intercambios sobre textos y las nuevas tecnologías en función del desarrollo cultural. Esta experiencia que se ha hecho este año en este evento de agrupar lo que hace Cuba Literaria, lo que se hace en el Camagüey y lo que se hace en Santiago, viene abriendo nuevos pasos, es articular, es estrechar y es sobre todo reflexionar en torno a necesidades, a desafíos que tenemos en la Cuba de hoy, cómo usamos mejor las ya no tan nuevas tecnologías en la promoción del cine, en la promoción de la lectura, de la literatura. Durante el primer Festival del Libro Digital se transmiten saberes en el complejo audiovisual Nuevo Mundo. Un jurado premia a los mejores ejemplares que promueven el hábito de la lectura unido a las nuevas tecnologías. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural.
Lo decíamos en titulares, Cuba recuerda hoy a la gran poetisa Fina García Marrús, justo en el centenario de su nacimiento. A modo de homenaje nos acercamos a su obra y legado. Con la muerte de Fina García Marrús acabó una era de la literatura cubana, la de los grandes poetas origenistas, artífices de un cuerpo lírico inmenso, singularmente emanante para la nación cubana y para la lengua toda. Junto a gigantes como Lezama o Eliseo Diego, ella fue gigante. Sin alardes ni poses, como pidiendo permiso, Fina fue armando una obra que con los años devendría patrimonio de la cultura cubana por su profundidad esencial, por la concreción de aportes formales, por su arraigo en un acervo, en una tradición. No fue poeta de énfasis ni de oscuras densidades. Sus textos establecieron siempre puentes con la sensibilidad de los otros. Eran muchas veces diario íntimo, recuento de anhelos y hallazgos, y a veces leve y aérea filosofía, pequeñas verdades. Para Fina la metáfora no parecía búsqueda, era naturaleza. El verso no se regodeaba en el ingenio o en el chispeante juego de palabras. Se prodigaba tranquilo, sin sobresaltos, desprovisto de afeites. Y el objeto era el de todos los días, el cotidiano, singularizado por una mirada amable, aunque nunca complaciente. Esa capacidad integradora que no pretendía establecer cánones terminó por alumbrar una poética que encontró en su prosa complemento más que continuidad. La obra ensayística de Fina y su periodismo cultural, que abordan numerosas aristas de la creación literaria, tienen un referente indiscutible, José Martí. No significa que la escritora pretendiera emular un estilo. El referente es sobre todo ético, asumida desde el principio la afinidad ideológica. En Martí, solía decir, los cubanos encuentran su propio secreto. Ella y su inseparable Cintio Vitier encarnaron un ejemplo de coherencia intelectual. Hicieron de la poesía patria y de la patria poesía. Cuba le tributó a Fina García Marrús sus más altos honores y sin embargo, la nación que honró con su ejercicio le quedará siempre en deuda. Aunque, como Martí, Fina no necesitó pedestales, se consagró en el servicio, convencida de la utilidad de la virtud. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y luego de recordar a una de las grandes de nuestra cultura en el día del centenario de su natalicio, hacemos una primera pausa en esta emisión de viernes para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso hablaremos de danza, unas horas de la celebración este sábado del Día Internacional de esa expresión artística. No abandonen la sintonía, enseguida regreso. Mañana sábado nuestro país se unirá a las celebraciones por el Día Internacional de la Danza, que cada año se conmemora en el aniversario del nacimiento del que está considerado uno de los más importantes teóricos y maestros de ese arte, Jean-Georges Nobert. En horas de la mañana sesionará el jurado del Premio Nacional de Danza, mientras que en la noche varias compañías ofrecerán funciones en La Habana y otras ciudades del país. Danza Contemporánea de Cuba continuará su temporada en la Sala Avellaneda del Capitalino Teatro Nacional, que incluye el estreno de Hands On del griego Yannis Mansis. La prestigiosa agrupación Mi Compañía presenta en el Teatro Martí Infinito de Susana Pous, mientras que en Matanzas, Danza Espiral estrenará Mira, coreografía de Alexis Justin Underdog.
También en Ciego de Ávila se han organizado presentaciones danzarias como parte de la jornada del certamen internacional Danzar en Casa. El evento se realiza con el objetivo de promover la investigación y las prácticas escénicas de esa expresión artística. Sobre las acciones del encuentro conocemos en el siguiente reporte. Una cálida bienvenida recibieron bailarines especialistas, profesores e invitados del patio y foráneos en la primera edición de la Jornada Internacional Danzar en Casa, actividad que tuvo lugar en el Parque Martí de la ciudad de Los Portales. Desde la Galería de Arte Raúl Martínez, los participantes demostraron su fehaciente obra a través del quinteto Son del Río, pertenecientes al catálogo de Musicávila, mediante pasos de bailes y al compás de cada nota interpretada por los artistas. Como parte del programa de actividades inaugural, la profesora Amalia Gamarra de la República de Paraguay desarrolló una clase magistral a los presentes sobre la identidad, costumbres y rica historia que encierra los más de 7 millones de habitantes situados en el corazón de América del Sur. La actividad propició demostraciones prácticas sobre los bailes típicos de ese país, teniendo como referente el polka y los enlaces que se derivan al danzar. Para mí fue una experiencia muy hermosa. Primeramente por el calor que se sintió de parte de todos, por el interés de las personas en querer conocer lo que es mi país, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y fue muy lindo compartir con ellos escenario, bailar y sentir lo mismo que siento yo a la hora de bailar con todos. Para nosotros es un orgullo, un honor tenerlos acá y seguir aprendiendo de nuestra América. El reto es seguir haciendo énfasis en nuestra cultura popular y tradicional de nuestra provincia. Los jamaicanos, los haitianos, las danzas típicas del municipio de Majagua, que son fundamentales para seguir enriqueciendo nuestra cultura. Danzar en Casa inició en Ciego de Ávila con buenos bríos y pretende visibilizar el quehacer danzario puesto en escena con la colaboración de integrantes de esta manifestación artística emanado de los pueblos hermanos de México, Paraguay, Francia y Cuba. Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de danza seguimos hablando en esta emisión por intermedio de mi colega Magda Recic y su invitado al segmento En Primera Persona. En primera persona tengo el honor de recibir hoy a alguien que muy recientemente y a propuesta de la Asociación de Artistas Escénicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha recibido el Premio Internacional Honorífico de Danza Josefina Méndez, un hombre que se ha desarrollado en muy diversos ámbitos de la cultura en su país, México, como lo son la coreografía, el video, la docencia y otras muchas experiencias que ella nos contará, pero siempre con una pasión permanente, que es ese amor denodado por la danza contemporánea, esa pasión por el modo en que el cuerpo se expresa en sus diversos lenguajes y cómo se fusiona esa expresión con la música, con el color, con todas las sonoridades posibles. Se trata de Javier Contreras Villaseñor, a quien mucho agradezco que hoy nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Muy bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y para nosotros fue un gusto descubrirlo en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la Sala Villena el otro día cuando le entregaron el premio. Y especialmente porque notamos en usted una emoción que no pudo contener y un amor confeso por Cuba. Y sí, quisiera empezar nuestro diálogo por ahí. Uy, sí, bueno, como dije en la ceremonia, bueno, Cuba ha estado en la vida de mi familia y en mi vida desde hace, bueno, yo nací en 57. Y la Revolución triunfa en 59. Y yo contaba, por ejemplo, que en la infancia oíamos Radio Habana Cuba en onda corta, no recuerdo si exactamente se llamaba. Sí, en onda corta, Radio Habana Cuba, sí. Y bueno, ha estado presente en mi vida. Y en la vida de mi familia, mi hermana también estuvo acá un tiempo. Y bueno, ha sido central para nosotros, pues por razones políticas, por razones culturales y fundamentalmente por razones éticas vitales. Entonces, es este amor por Cuba. Sí. Ahora, Cuba lo ha distinguido, y lo ha distinguido en un terreno muy fértil en su vida,
que es esa pasión, ese amor, esa entrega al desarrollo de la danza contemporánea. Pero usted fue intérprete, ¿no? En un tiempo. Sí. Aprendió ahí las claves de la danza contemporánea. Sí, es una historia rara un poco en mi vida. Yo vengo de estudios formales en literatura, lengua y literatura hispánicas y cine. Después, bueno, siempre fui espectador de danza contemporánea, particularmente, pero en el temblor del año 85, en el terremoto, la gente de danza salió a bailar particularmente para lo que se llamaban los damnificados. Y en ese momento nos encontramos en las calles y yo empecé a escribir sobre danza después entendí que para poder escribir sobre danza tenía que construir el conocimiento de la danza en el cuerpo y empecé a tomar clases y bueno, entonces eso me llevó, siempre bromeo de, bueno, que como bailarín evidentemente no soy nada bueno, pero bueno, la pasión. Pero haber y el recibido esas está. clases le ha permitido, Sí, cómo no, llegar a lo que usted es hoy, que es Sí. un connotado especialista y crítico en la materia de la danza, que se le respeta mucho en las publicaciones de la materia, que compañías tan importantes como Danza Contemporánea de Cuba lo reciben con los brazos abiertos y respetan mucho sus agradezco, criterios. sí. Pero pensemos en la danza, porque usted, por ejemplo, ha sido profesor de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en México, pero no se dirigió hacia la danza clásica, se dirigió hacia la danza contemporánea. Sí. ¿Qué posibilidades usted le encuentra a esa danza, a la contemporánea? No, muchísimas. Bueno, todas las danzas, como yo les enseño a mis alumnos y alumnas, no hay una danza, ¿no? O sea, hay danzas y todas son respetables. La danza contemporánea, digamos, lo que a mí me gusta es que ha multiplicado las posibilidades de interrogación del movimiento y del cuerpo a la cultura, al mundo y a uno mismo. Entonces, creo que la danza contemporánea tiene una capacidad de diálogo con las diversas manifestaciones dancísticas, artísticas y vitales. Entonces, esa maleabilidad de la danza contemporánea me gusta mucho. Digamos, sin un gran canon, sin el canon, por ejemplo, de lo clásico. Exacto. ¿Es una libertad en el movimiento, en la expresión? ¿Es una fusión también de tendencias, de modos? Sí, claro. La danza contemporánea, yo digo que hay también danzas contemporáneas, son, digamos, discursos híbridos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, mestizajes necesarios. Bueno, que uno ve en la propia danza contemporánea cubana, por ejemplo, esa articulación maravillosa que tienen entre las técnicas y lenguajes de la danza moderna, por ejemplo, contemporánea y las danzas de origen africano, es, por ejemplo, una característica particular de su manera de moverse y de construir discurso escénico. Bueno, esta capacidad de hibridación me parece que es lo que caracteriza a la danza contemporánea y es lo que me gusta y que puede ir desde un virtuosismo dancístico muy prístino, muy eficaz, al no movimiento, por ejemplo, que en el no movimiento hay movimiento, pero bueno, en fin, quiero decir que el abanico es muy grande y eso es algo muy atractivo de la danza contemporánea. ¿Y para qué danzar? Buena pregunta. No, es que yo digo que cuando uno danza el cuerpo sonríe. Bueno, eso son los cubanos y las cubanas, por favor. No se los tengo Caminamos danzando sí, casi, ¿eh? No sí, eso no se los tengo que explicar. Entonces, yo creo que danzamos porque hay una afirmación de la vida, de la sonrisa original de estar vivo. Entonces, yo creo que esa es la razón fundamental. Y es una experiencia de carácter ético-político, por ejemplo, porque hay que respetar esa sonrisa, hay que construir las condiciones sociales para que esa sonrisa que la danza aporta se generalicen para todos y todas. También por eso es mi amor por Cuba. Entonces, en fin. Porque usted cree que Cuba ha propiciado el desarrollo de la danza. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Y en danza contemporánea ve usted una escuela de danza ya fundada, formada, sentada con los años. Sí, claro. Y además veo también la aparición de otras voces. O sea, en los jóvenes, en las jóvenes, hay otras voces. Ahí, por ejemplo, creo yo, hay desde la danza muy atlética, muy virtuosa, a una danza performática. Entonces, el horizonte también es grande. Hay
hay pensamientos dancísticos en el mundo y hay pensamientos dancísticos en Cuba. O sea, que le queda mucho por escribir a usted sobre la danza cubana. Sí. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Javier Contreras Villaseñor su presencia hoy en nuestro noticiero cultural. A ustedes, muchas gracias. Agradecerle que nos haya honrado con estar aquí y compartir con ustedes el regocijo por haber recibido recientemente el Premio Internacional Honorífico de Danza que lleva el nombre de esa grande de la danza cubana que fue sin dudas Josefina Méndez, y que además nos acercara sus visiones sobre la danza contemporánea, su gran pasión, la que le ha llevado muchas horas de video, de escritura, de creación, de sueños. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento recordamos al musicólogo, profesor e investigador Jesús Gómez Cairo, quien falleció este viernes en La Habana. No abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. La Escuela Elemental de Danza Alejo Carpentier convoca al evento Magia de mi Ciudad, del 27 al 29 de abril. Clases magistrales, conferencias, paneles, intercambios y presentaciones. Magia de mi Ciudad, una cita con la danza en La Habana, ciudad creativa de la música. Cuba despide hoy al destacado musicólogo, investigador y profesor cubano Jesús Gómez Cairo, quien falleció hoy en La Habana. Una nota del Instituto Cubano de la Música reconoce que entre sus obras más significativas figuran los libros El arte musical de Ernesto Lecuona, Música cubana, algunos procesos, creaciones y figuras paradigmáticas. También diversos artículos y ensayos de su autoría que fueron publicados en las principales revistas culturales cubanas. Al mismo tiempo, Jesús Gómez Cairo desarrolló una incansable labor de promoción y divulgación de la música cubana e impartió numerosas conferencias, clases magistrales y cursos sobre música y folclore en universidades y escuelas de Cuba, Alemania, Rusia, Nicaragua, México, Venezuela, España, Italia, Polonia, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. Miembro del UNIAC, Gómez Cairo recibió los Premios Nacionales de Música y Patrimonio Cultural, en reconocimiento a su extensa y destacada labor como investigador y promotor de la música cubana y a su consagración y entrega a la investigación y preservación de nuestro patrimonio musical. Por estas razones y por su profundo compromiso con la cultura y la revolución cubana, le fueron otorgadas la Orden Alejo Carpentier y la distinción por la cultura nacional. Por decisión familiar, su cadáver será cremado y en las próximas horas se ofrecerán detalles del homenaje que les rendirán los artistas y las instituciones culturales cubanas. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Esta semana hemos dedicado nuestra sección Contrapunteo a los 15 años de la misión Cultura Corazón Adentro. Como cada viernes recibo en nuestro estudio a mi colega Yuris Nórido, quien nos ofrece la opinión editorial sobre el tema. Bienvenido, Yuri. Muchísimas gracias, Rosy. No parecería extraordinario lo que han hecho durante 15 años los instructores de arte cubanos en la misión Cultura Corazón Adentro, allá en Venezuela, si asumimos que lo que han hecho es lo que se supone que debe hacer un instructor: llevar cultura a lugares y segmentos poblacionales que están relativamente lejos de los circuitos tradicionales y hasta hegemónicos de socialización del arte. Es lo que los instructores hacen en Cuba, en casas de cultura, en escuelas, en comunidades. Pero sí, es una labor extraordinaria si tenemos en cuenta que misiones como esa, fruto del empeño de la Revolución Bolivariana de Venezuela, no son habituales en otros contextos. La pretensión ha sido llegar a comunidades más o menos desfavorecidas, en las que por supuesto hay mucho potencial, porque potencial hay en todas partes.
tiene que ver con una vocación humanista y también con la comprensión plena del rol de la cultura en el entramado social. La misión Cultura Corazón Adentro, como se ha dicho esta semana en los reportajes, parte del convencimiento de que el pleno acceso a expresiones del arte eleva sustancialmente la calidad de vida de sectores que ciertas lógicas mercantilistas del arte sencillamente ignoran. No es que se pretenda formar artistas, aunque algunos de los beneficiados muy bien que pudieran llegar a ser artistas. Se trata más bien de abrir las posibilidades de la ciudadanía, proporcionarles vías para un acceso mayoritario al acervo cultural de una nación. Y es también una plataforma de formación de valores, valores para la vida. La solidaridad, por ejemplo, ha sido el móvil principal para los profesionales cubanos que han llegado a Venezuela. Uno de nuestros televidentes lo dijo: esta es una obra de amor. Amor que se comparte y que enriquece. La cultura, como el amor, compartida, es siempre más. Rosy. Muchas gracias, Yuri. Buen fin de semana para ti. Y este 28 de abril el Museo Nacional de Bellas Artes cumple 110 años de creado. Al cierre de esta emisión, mi colega Conchi Pérez Fernández nos acerca al quehacer de esta institución. Es un verdadero templo del arte, enclavado en dos de los más hermosos edificios de La Habana. El Museo Nacional de Bellas Artes celebra su aniversario 110 con un amplio programa de actividades que incluye conferencias, conversatorios y visitas guiadas para apreciar una de las más importantes colecciones del continente. De hecho, Bellas Artes atesora la más significativa pinacoteca de arte cubano en el mundo, a la que se suman obras en otros formatos. Y el patrimonio de arte universal comprende las principales civilizaciones y escuelas de la historia del mundo. La labor de Bellas Artes en la promoción de las más auténticas expresiones de la cultura es invaluable. Es una de las más emblemáticas instituciones de la nación, un lugar al que hay que regresar siempre. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la conclusión del Premio Literario Casa de las Américas 2023 en su edición 63. Recordamos a la destacada poetisa y ensayista Fina García Marrús en el centenario de su nacimiento y rendimos homenaje al musicólogo, profesor e investigador Jesús Gómez Cairo, quien falleció esta mañana a los 73 años de edad en La Habana. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos la próxima semana para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.